Hola, doctor Pavel Muñoz, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿me escucha bien? Jimmy, buenos días, un abrazo, le escucho bien. ¿Usted? Perfectamente. Doctor, asambleísta Pavel Muñoz, entendemos que ya, no sé si hoy o tal vez ayer, ya llegó al despacho de los asambleístas de la Comisión de Régimen Económico la proforma presupuestaria. ¿Ustedes la han analizado o quizá usted, independientemente de que haya llegado o no, ya tiene una visión sobre lo que podría ser apoyado y lo que podría ser cuestionado de la proforma? Sí, Jimmy, ya tengo una visión clara. El día de ayer el Consejo de Administración Legislativa, ha decidido que vaya a nuestra comisión, la de régimen económico. Pero antes, permítame insistir en el saludo para usted, para el equipo de trabajo, para todo el equipo de trabajo, y un abrazo muy fuerte para la ciudadanía que puede ver y escuchar su programa. Decía que ya está en nuestra comisión, es decir, a los asambleístas nos llegaron apenas, fue ingresada el día 22 de agosto. Ese momento de nuestra parte empezamos el análisis, porque independientemente de que llegara a nuestra comisión o no, lo responsable es que iniciemos a hacer un análisis de la proforma. Déjeme, como Tony Camo, decirle, ¿no es cierto? ¿Quiere rápido o quiere lento la respuesta? Y bueno, voy a... término medio, pongámosle. Bueno, vamos. Me voy a ir por la rápida para después argumentar, Jimmy, si le parece. Creo que tiene que ser observada y esta proforma no tiene que ser aprobada. ¿Por qué? Para tener primero una información que nos ubique en el terreno en el que se está elaborando la proforma. Los supuestos macroeconómicos de los cuales parte es crecer al 3%, que la economía en este 2021 crezca al 3%. Alguien podría decir, Jimmy, pero 3% suena algo interesante. Recordemos que el de año anterior decrecimos al 7,8, es decir, menos 7,8. Por lo tanto, uno podría estimar que ante un decrecimiento tan grande el año anterior, este crecimiento, el de hoy, ¿no es cierto?, pueda ser superior. De todas maneras, es una expectativa, yo diría, algo baja, esa expectativa de crecimiento. Se prevé una inflación ligeramente negativa, el 0,05%. Yo creo que esto tendrá que ver con el discurso que tienen ahora, que como aparentemente la cebolla blanca ha bajado, pero todo el resto ha subido, entonces quiere sostener que los precios no están subiendo. Una estimación de barril de crudo de 59,80 dólares. Yo creo que eso sí es correcto de alguna u otra manera. Usted sabe, Jimmy, cómo se comporta el precio del petróleo. Cuando se lo estima bajo, sube. Cuando se lo estima alto, baja. Entonces, esta es una estimación, yo diría que sensata, algo, digamos, conservadora respecto a cómo está el precio del petróleo y a cómo podría comportarse el mercado. Y en la producción petrolera se estima 177 millones de barriles para este año, tomando en consideración que el año anterior fueron 175 millones de barriles. Ahí hay una trampita, diría yo, Jimmy. Habría un crecimiento de 1%, pero a la fecha de hoy, y sobre todo el dato que tenemos de julio, del mes que decurre, ya vamos en una producción de 91, 92, 93 millones de barriles de petróleo. Con lo cual, si ahora ya tenemos esa estimación y si es que ellos quieren llegar a fin del año con 177, podríamos incluso tener, digamos, una explotación petrolera, una producción petrolera menor a la que podría darse. Y finalmente, Jimmy, tal vez dos elementos. Todavía no entro a lo duro de por qué devolver la proforma, por qué observar la proforma. Pero déjeme terminar con dos datos para la ciudadanía que me parece pueden ser ilustrativos. La primera es, la proforma contempla un presupuesto general del Estado de 32.949 dólares, ¿no es cierto? 32.949. Esto es menor en 7% a la inicial del año anterior, que fue de 35.400 millones de dólares, y menor a la del otro año, a la del año tras anterior, digamos, que fue de 35.529 millones de dólares. ¿Qué implica esto? Que el presupuesto viene bajando, Jimmy. Y para terminar y luego entrar en una valoración más fuerte de por qué observarla, en esa disminución del presupuesto viene golpeándose nuevamente a sectores como la salud y la educación, y ahí ya entramos a una materia, ¿no es cierto?, que pudiera ser, o que desde nuestra perspectiva es inconstitucional. El gobierno va a sostener lo contrario, ya le voy a decir por qué, pero en consideración de esto, nosotros creemos, al menos es mi opinión personal, ya lo comentaremos con nuestra bancada, que esta proforma no tiene que ser aprobada. No tiene que ser aprobada. ¿Y cuál es el procedimiento cuando la Asamblea no aprueba? ¿Qué tiene que hacer el Ejecutivo? ¿Cuánto tiempo tiene para
para revisarla, para corregirla, si es que cabe el término? Importante pregunta, pero es triste la respuesta. La pregunta es importante porque sí, nosotros podríamos, primero no hay la figura exactamente de no aprobarla, rechazarla, digamos. Lo que se hace es observarla y el Ejecutivo podría mandar, me toma la lección ahí, Jimmy, digamos, el tiempo, me parece que son 5 días para una eventual ajuste de esa proforma. Pero independientemente de eso, Jimmy, la respuesta es triste porque supongamos algo, Jimmy, supongamos que esta Asamblea Nacional no aprueba, no hay los votos para aprobar esta proforma presupuestaria. ¿Qué es lo que pasa? Podría ser la pregunta siguiente y la respuesta es no pasa nada. Recuerde usted, Jimmy, que el gobierno de Moreno en sus 4 años, si no me falla la memoria, solo aprobó un presupuesto. Los otros no pudo aprobar, ¿sí? ¿Y por qué no pudo aprobar? Digamos, porque ya conocemos disminución como sucede ahora con el sector de las universidades, disminución como sucede ahora con la salud, disminución como sucede ahora con la educación. Una suerte de manejo de los datos, Jimmy, que si me permite le digo esto puede sacar algunas otras preguntas. A ver, Jimmy, usted conoce también lo que es un ejercicio presupuestario. Todos conocemos lo que es un ejercicio presupuestario. Pero en términos públicos, Jimmy, digamos que a un ministerio, el Ministerio de Salud, yo le asigno al inicio del año 100, pero el ministerio al final del año termina ejecutando 80. Yo tengo 2 cifras, 100 al inicio, 80 al final. La Constitución establece, Jimmy, que yo le tengo que dar 0,5% de incremento al presupuesto, ¿no es cierto?, hasta llegar, en el caso de salud, al 4% y en el caso de educación al 6%. Mientras llego a eso, le tengo que dar el 0,5%. La pregunta, Jimmy, es ¿sobre qué calculan los gobiernos? ¿Sobre 80 o sobre 100? Exactamente, sobre el de 80. Entonces, Jimmy, el gran dilema, ¿cuánto necesita la educación? Necesita 100. Por eso se otorgó inicialmente 100. ¿Cuánto ejecutó el gobierno de Moreno? 80. Usted le está cargando, ¿no es cierto?, más presupuesto sobre los 80, que no es lo que el país necesita, sino lo que ejecutó el inepto de Moreno. Entonces le estamos goleando a la salud, a la educación. Oiga, lo que usted decía hace un momento respecto de que no pasa nada si la Asamblea no aprueba la proforma, bueno, digámoslo en términos coloquiales, es una jura a la bandera, ¿no? Pasar por ahí porque tiene que pasar y punto. Sí, Jimmy, sí, en alguna medida sí. Ahora, lo que debería entenderse también es el rechazo del pueblo ecuatoriano a ese ejercicio presupuestario. Digamos algo a la ciudadanía que es importante. Esta proforma, es decir, en los próximos 2 meses, Jimmy, la Asamblea va a analizar 2 proformas presupuestarias. Esta, para el año 2021, que en realidad lo que él tiene que hacer es un copiar y pegar del gobierno anterior. Pero incluso la copia y la pega está siendo mala, porque en la propia copia y pega, ¿no es cierto?, está disminuyendo el presupuesto. ¿Por qué? Porque este 2021 el presupuesto es prorrogado respecto al 2020. Así es. Pero ya en septiembre vamos a estar analizando la proforma hecha por el presidente Lasso con su equipo, ¿no es cierto? El equipo económico de Moreno es el mismo equipo de Lasso, no se engañe, y no estoy pensando en los ministros de Economía. El equipo de Moreno es del mismo de Lasso porque sigue apoyándose en el Fondo Monetario Internacional, y este es el peor asesor económico que tienen los países latinoamericanos. Así que yo diría, Jimmy, que es una proforma presupuestaria, además de esto es importante, que ilegalmente carece de un marco de planificación. Al día de hoy, Jimmy, tiene que haber estado ya aprobado el Plan Nacional de Desarrollo. No está aprobado el Plan de Desarrollo, al menos no es la información pública que se conoce, no sé si usted tenga otra. No está aprobado. Y entonces yo diría que en resumen es una proforma que carece de una planificación para los próximos 4 años, pero evidentemente es obsecuente y obediente con lo que dictamina el Fondo Monetario Internacional. Conozco también que hay un incremento llamativo en el presupuesto del sector electoral. ¿Usted han podido determinar eso y por qué? Mire, Jimmy, le voy a dar 5 cifras, ¿sí? De esas 5 cifras, 2 son donde hay disminución de recursos y 3 son donde hay incrementos importantes de recursos. ¿Dónde hay decrecimiento de recursos? Menos 577 millones de dólares en educación, menos 223 millones de dólares en vivienda, estos 2 sectores,
educación y vivienda son los que más bajan. Pero veamos ahora quiénes suben significativamente. Comunicaciones sube 321 millones, ahí está, digamos, una cartera de Estado como la de transporte, pero no están haciendo inversión, que eso ya también le voy a hablar de eso. Sube comercio y producción, que en realidad más que producción, me imagino que esto es el ámbito de comercio, y sube la función electoral con 79 millones de dólares. ¿Por qué sube la función electoral? El presidente hizo declaraciones que no sería en este año una consulta popular. Pero, Jimmy, el año 2020, en el presupuesto inicial al sector electoral se le dio 38 millones de dólares, en el devengado, es decir, lo que terminó ejecutando fue 50 millones de dólares, y ahora para el 2021 le están haciendo una asignación de 117 millones de dólares, es decir, 79 millones de dólares más. ¿Para qué? Para la consulta, supongo. Sí, pero la consulta nos dijeron que sería el otro año, están adelantando ese presupuesto. Jimmy, póngale esos 79 millones de dólares a compensar los 570 que le está quitando a salud, a educación, perdón, sería lo obvio. Póngale esos 79 millones de dólares a los 223 que le está quitando a vivienda. Y además una cosa, Jimmy, que era importante, yo le decía, mire, esta cosa de una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, ¿no? Si Correa hubiera hecho eso, ahorita estaba, digamos, siendo crucificado en alguna plaza pública. Días atrás, el gobierno emite un decreto ejecutivo para el mismo gobierno excepcionarse y decir que por estos años, al menos este y el siguiente, ¿no es cierto?, los salarios del sector público, ¿no es cierto?, al menos del Ejecutivo, serán pagados dentro del ingreso no permanente, es decir, dentro de la inversión pública. Con lo cual ahí vamos a un nuevo engaño, por lo cual esta reforma debería ser devuelta. ¿Qué está pasando en inversión pública bajo esa perspectiva? Lo que está pasando es que la inversión pública, el plan anual de inversiones, como se llama, asciende a 4.000 millones de dólares. Pero de estos 4.000 millones de dólares, 1.207 millones de dólares son gasto en personal en inversión, es decir, un poco del 25% del rubro de inversión. Entonces, uno puede ver y, digamos, aparentemente alegrarse porque está creciendo la inversión pública, pero resulta que ahí están cargando el rubro de salarios, lo cual rompe la regla legal y constitucional. Y esto sí, Jimmy, mire, Jimmy, a mí como asambleísta, yo puedo pretender que haya más recursos en turismo, pero eso va a ser mi única pretensión, que haya más recursos en salud, pero eso puede ser mi único deseo. Como asambleísta, donde ya sí se rompe un mandato legal, es cuando no se cumple la regla que dice los ingresos permanentes, por ejemplo, tributos, pagan gasto permanente, por ejemplo, salarios. Y los ingresos no permanentes, por ejemplo, petróleo, pagan gasto o cubren gasto no permanente, por ejemplo, inversión pública. Aquí se estaría cometiendo una violación legal porque estarían pagando un rubro como el de salarios, que es permanente, con ingresos no permanentes. Doctor Muñoz, ¿cómo está? Omar Jaime le saluda. Doctor, Omar, buenos días, ¿cómo está? Un abrazo. ¿Cómo está, doctor? A ver, para que la gente lo tenga claro, esta proforma que ya llegó, este domingo creo que llegó, y que va a ser analizada por esta comisión, es para lo que resta de 2021, ¿verdad? Es correcto. Ya, y esto es prorrogado de lo que dejó hecho Lenín Moreno. Es correcto. Ya, correcto, perfecto. Omar. Cuando usted habla de 500 millones de recorte para educación, se refiere a este año, no al próximo. A este año. Pero además con un elemento que es importante. Lo que usted ha dicho es correcto. Es decir, por eso le decía yo que esta proforma, el gobierno lo que muy bien pudo haber hecho es copiar y pegar la del gobierno anterior. Pero no decide hacer eso. Decide disminuir, ¿no es cierto? Ya le dije 7%, es decir, la del año anterior bordeó un poquito más de 35 millones de dólares, y esta tiene 33 millones de dólares. Le estoy dando datos gruesos, no entro a las cifras de detalle. Es decir, hay una disminución de 7%. ¿Por qué hay esa disminución de 7%? Muy bien pudo haber puesto, ¿no es cierto?, el presupuesto que fue conocido por la Asamblea Nacional en el año anterior. Primer detalle. Y segundo detalle, Omar, cuando aquí usted va a tenerle al vocero de gobierno seguramente. El vocero de gobierno le va a decir, el asambleísta Muñoz no está diciendo la verdad, porque yo le estoy entregando más recursos a educación. Y es ahí donde están haciendo la trampa, Omar. Justamente, permítame doctor. para... Sí,
Sí, dígame. No, dígame. doctor, es que justamente hay en estos momentos este debate, ¿no? ¿Verdad? Vienen primero los rectores de las universidades públicas y dicen, ojo, nos están recortando el presupuesto. Sale un comunicado del gobierno a decir, no, hemos inclusive aumentado el presupuesto en comparación a 2020. Después, 8 universidades particulares este día lunes sacaron un comunicado indicando que se ha recortado el tema de presupuesto para las becas para personas de escasos recursos, y viene el gobierno y dice, mentira, los presupuestos están ahí y si no los dan es culpa de ustedes. Usted que ya tiene el presupuesto, que tiene claro el panorama de las cifras, ¿quién no está diciendo la verdad? Le voy a decir dónde está el engaño y le voy a dar la solución para salir del engaño. Y cuando le dé la solución para salir del engaño, le voy a decir otra cosa, que usted ya lo conoce. Y es que no permitieron salir del engaño porque el señor Litardo, ¿no es cierto?, impidió que se trate una reforma legal que yo había planteado para que esta divergencia, donde Omar la pregunta tiene un nivel de complicación, porque yo le diría que ambos en los papeles podrían estar teniendo la razón. Pero voy nuevamente a lo que expliqué antes. A la ciudadanía, ¿no es cierto?, que es importante que conozca este detalle y que lo escuche con precisión. A ver, argumento del gobierno, ¿no es cierto? El gobierno dice, y le voy a tomar el ejemplo de educación, el gobierno dice, en el 2020, o más bien dicho, estos son los datos reales. En el 2020, Omar, en ese dato inicial, en el que en el primer momento del año se le asigna un presupuesto a educación, se le asignó 5.500 millones de dólares de educación. Ya. ¿Cuánto devengó el sector de educación? 4.300 millones de dólares. ¿Cuánto se le está cargando en esta proforma? 4.900 millones de dólares. Entonces ahí le salto ahí está donde está el engaño. ¿Qué argumenta el gobierno? El gobierno le va a decir, a ver, yo le estoy dando 4.900 millones. Si Salud ejecutó, si Educación ejecutó 4.300, yo le estoy incrementando en cerca de 600 millones de dólares el presupuesto. Pero no está ahí pues la verdad, Omar. Insisto, porque usted le estaría dando al sector de educación plata no sobre lo que necesita, sino sobre lo que ejecutó el inepto gobierno de Moreno. En cambio, lo que sostenemos nosotros desde la Asamblea Nacional, si esta Asamblea conoció que la educación iba a recibir en el año anterior, ¿no es cierto?, 5.500 millones de dólares, y hoy el gobierno le está cargando, ¿no es cierto?, 4.988 millones de dólares, respecto al inicial, usted le está fauleando con 577 millones de dólares. No sé si está claro, Omar. Claro. El gobierno sostiene su incremento sobre lo que ejecutó Moreno. Yo en este momento estoy sosteniendo el decrecimiento sobre lo que se le asignó a educación, que era lo mínimo. Entonces yo le decía, permítame que me extienda solo un segundito más, ¿cómo salimos de este entuerto? Yo presenté una reforma legal, Omar, para que esto no sea discrecional. Mi reforma legal es de 2 artículos. Y mi reforma legal planteaba, sobre todo para el sector de salud y educación, lo siguiente. El gobierno que venga, asumamos que esa reforma ya estaría aprobada, es decir, el gobierno de Lasso debería considerar para asignar salud, para asignar recursos a salud y educación, no el dato que le convenga, sino el dato que sea mayor. Si en el año 1 el presupuesto inicial es 5.000 millones, usted le va a tener que dar, ¿no es cierto?, y es más alto que el final, que fue 4.900, usted le va a tener que cargar sobre los 5.000. Si en el año 2 lo que devengó son 5.200 millones y lo que usted le asignó son 5.000, va a tener que asignarle sobre los 5.200. Así nos aseguramos que no estén jugando al dónde está la pelotita y que se le dé más recursos a salud y educación. Doctor, ¿qué hizo el señor Litardo con eso? Disculpe, lo puso en la congeladora. En honor al tiempo, doctor, disculpe, y de manera concreta, ¿qué es lo que está ocurriendo con estos 950 millones que llegaron del FMI? Que de estos giros que estaba entregando el Fondo Monetario a sus países miembros. En el presupuesto, ¿en dónde se están incluyendo estos valores? No tengo ese dato, lo estoy preguntando, y esta es una pregunta muy importante por 3 razones. Número 1, debería agradecerle a Andrés Arauz, Guillermo Lasso, que tiene esos recursos, ¿no? Recuerde que incluso se burlaban cómo es que Arauz pide que el Fondo Monetario haga una emisión de la nada. El Fondo Monetario hizo una emisión, ¿no es cierto?, para que los países tengan liquidez, y al Ecuador le correspondería 900 millones de dólares. Número 1. Número 2, no tengo el dato, lo estoy preguntando oficialmente. Y número 3, lo estoy preguntando porque esto me preocupa, Omar.
cuidado y llevan eso, ¿no es cierto?, a engrosar lo que les encanta la reserva internacional. Si el Fondo Monetario emite esa plata para darle liquidez a la economía, la pregunta es, ¿dónde están esos recursos en este presupuesto? ¿Cómo está, asambleísta? Le saluda Alondra Santiago. Usted se me extiende, oiga, y no puedo preguntarle, ya se nos acaba el tiempo. Alondra, para ser un poco pedagógico, un abrazo. No, la verdad que está muy claro y además siempre aprendemos acá y sobre todo nos estresamos un poco, ¿no? Con los temas económicos, sobre todo yo. Entonces, déjeme estresarme por otras cosas, así que le voy a preguntar por otras cosas que están también sucediendo en la Asamblea. Ya presentaron esta propuesta de reabrir 13 universidades. El asambleísta Almeida también estuvo en el programa, tuvo el apoyo de 13 asambleístas, todavía no ha pasado por el CAL, ¿no? Pero entre las asambleístas que le dieron el apoyo está Joana Moreira, que está en el CAL, 2 del PSC, 1 de Creo, en fin, son 13. ¿Qué opina UNES sobre esta decisión o esta propuesta de reabrir estas universidades, que ha generado mucha controversia también? Alondra, sí, yo también me estreso, pero créame que además me angustio cuando veo lo que está sucediendo y no tenemos respuestas en materia económica. Y con esta también me angustio y me indigno un poco. No la vamos a apoyar, Alondra, no la vamos a apoyar porque, mire, si las universidades que se cerraron fueron llamadas universidades de garaje, no puede usted pretender abrir una universidad de garaje para seguirle engañando a los chicos, a los jóvenes ecuatorianos, diciéndoles que les va a dar educación de calidad. Seguramente habrá que ver cuánto cobran por esa educación de calidad y al final casi que se convierten en una suerte de venta de títulos. Pongámonos un ratito, Alondra, como si fuera el ejemplo del ámbito de salud y asumamos que se hubieran cerrado, ¿no es cierto?, 13 clínicas chiquitas que no tenían gasas, que no tenían protocolos sanitarios, donde los médicos, donde el anestesiólogo no sabía, digamos, nada de cómo poner una anestesia. ¿Estaría de acuerdo la sociedad ecuatoriana a que se reabran 13 centros de salud que fueron cerrados porque no cumplían los estándares básicos? Si esto fuera la salud y les mandamos a los enfermos a esos centros de salud, casi lo estamos poniendo en riesgo su vida. Ahora, si nos pasamos al sector educación, podemos hacer la misma analogía. ¿Qué hay que hacer? Si fueron universidades de garaje y se cerraron, no le engañemos a la gente restituyendo una educación, que puede ser, si usted quiere, ¿no es cierto?, formación para prepararse para un poder, lo que fuera. Pero educación universitaria no es, y eso sería un engaño para los jóvenes. Y ahora permítanme, con el riesgo de las miradas de mis compañeros, dos preguntitas más. Por tiempo, que yo sé que es muy importante. Asambleísta, el caso de Bella Jiménez y ahora otro asambleísta que también ha salido involucrado, ¿no?, en algunas cuestiones, que si repartos, que si corrupción, otra vez pone a la asamblea en este papel nefasto como la asamblea anterior. Más corrupción. ¿Qué van a hacer ustedes como bancada también? Hay propuestas de otras bancadas de analizar a los 136 asambleístas. ¿Qué van a hacer ustedes respecto a estos temas para que otra vez no pasen 4 años y terminen con el 2% de popularidad entre la ciudadanía? Le voy a dar una primicia a Alondra y su equipo de producción sabe, porque justo me enviaban a las 4:40 de la mañana la conexión para hoy, a las 4:30 de la mañana. Sí, ya sabemos quién es. Estaba queriendo tomar un descanso. ¿Por qué? Porque hasta esa hora estuve escribiendo, esta es la responsabilidad que me ha dado el movimiento, el documento programático que va a ser presentado este día sábado en nuestra convención. He recogido los aportes de las provincias, los segmentos, las mujeres, los jóvenes, ¿no es cierto?, y amalgamado ese documento. Y ahí estaba topando el tema de la corrupción. Y hay un énfasis, ¿no es cierto?, importante para responderle a Alondra. Es corrupción también, y es una doble corrupción, aquellos, Alondra, que se presentan, ¿no es cierto?, como ángeles divinos, ¿no es cierto?, y se llenan la boca para hablar de la corrupción anterior, que la corrupción del correísmo, que la década robada, que lo que fuera, y terminan teniendo un rabo de paja, ¿no es cierto?, de 2 kilómetros. Entonces, Alondra, lo que debemos hacer en este tema, y la sociedad tiene que ser intolerante con la corrupción. Tiene que ser tan intolerante con la corrupción como con los charlatanes y las charlatanas, ¿no es cierto? Ahí está el tema, ¿no es cierto?, de la señora Jiménez.
El tema del asambleísta que dicen roben bien, robarán bien, por Dios, ¿en qué cabeza se le ocurre? Cualquier dato que usted le quiera dar, ¿no es cierto? Que estaba contextualizando el discurso así, asado, a la otra señora que le han quitado el chado, lo que fuera, le hacen un grave error a la Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional ya está golpeada, si usted quiere, le hacen un grave error al país. El país debe confiar en su Asamblea Nacional, pero si tenemos este tipo de legisladores, charlatanes, mentirosos, con rabo de paja, que están dispuestos a culparle a la secretaria, al Chad, a lo que fuera, ¿no es cierto? Lastimosamente le seguirán golpeando al legislativo y eso no le hace bien a ninguna democracia local. Y la última pregunta, ayer la defensora del pueblo subrogante, Zaida Rovira, compareció ante la Comisión de Justicia para presentar y explicar el contenido del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Ahí el asambleísta Vanegas dijo que la Corte Constitucional no está por encima de él y que no va a aceptar ningún tipo de mandato por parte de la Corte Constitucional. Sin embargo, la Asamblea tiene que valorar este proyecto y emitir todas las reformas necesarias en un lapso de 6 meses, es lo que dijo la Corte Constitucional. ¿Qué piensa la bancada asambleísta? Porque tengo entendido que la mayoría, no todos, pero la mayoría está de acuerdo con esta ley, ¿no? Primero no sabía, cuidado, no sale otro Trujillo, ¿no? Otro Trujillo que dice, le ve hacia abajo a la Constitución, a mí no me topa la Constitución, lo que yo determino son mandatos, lo que fuera, cuidado, no sale otro Trujillo. La Constitución está sobre todos y la Constitución, yo que soy asambleísta le digo la Constitución está sobre mí. Yo no hago al honra lo que a mí me parece, yo acato, ¿no es cierto?, las disposiciones constitucionales. Y cuando hay una duda de cómo, ¿no es cierto?, se interpreta el texto constitucional y la Corte Constitucional, esta Corte a la que yo le critico severamente porque me parece que es una Corte que, digamos, proviene de su pecado original, es de donde proviene, ¿no es cierto?, del famoso Trujillato y la transitocracia. Yo la critico, pero yo soy un tipo de derecho institucional, ¿no es cierto? Por lo tanto, si el único ámbito que puede interpretar la Constitución dice que sí, que ahí, ¿no es cierto?, cabe la interpretación a favor de la despenalización del aborto por violación, ahí en cambio yo le diría, no tengo nada que hacer, simplemente eso hay que acatar. Y esta es la posición mayoritaria del bloque. Este siempre será un tema complicado, nunca nos vamos a mentir, respetamos las posiciones de los asambleístas, pero aquí, desde mi punto de vista, por convicción y por el ordenamiento jurídico, lo que cabe es que la Asamblea conozca eso prontamente, que se acate el pronunciamiento de la Corte y que, ojo, porque aquí se confunde mucho el debate, se despenalice, aquí no se está aprobando nada, digamos, ni se está fomentando nada, se despenalice, ¿no es cierto?, que si una mujer es violada y producto de esa violación decide, ¿no es cierto?, se daría un aborto de por medio, ¿no es cierto?, no puede ir a la cárcel, porque si no lo que pasaría es lo contrario. Alondra, permítame ahí también que me haya tomado un segundo, pero es claro, eso debe quedar claro. No es justo, ni se cumple, y es absolutamente anacrónico que una chica de 14 años violada, si tuviera que practicarse un aborto, digamos, por violación, además vaya presa. Eso en este momento sería inconstitucional. Ese es el planteamiento de la Corte, y desde mi punto de vista la Asamblea simplemente tiene que acatar. Gracias, doctor Pavel Muñoz, asambleísta del bloque de UNES. Que tenga usted un buen día, muy amable, Pavel. Perdón si es que nos extendimos. No, Gracias. No pasa nada.